agradecer, tengo que manifestar la emoción de tener un control remoto en mis manos. Las mujeres me entienden. Es muy difícil llegar a tener un control remoto en la mano. Bueno, y sí, agradecer al Ambrot, felicitarlos a todo el staff de CLIC y en la persona de Marcelo, que la verdad que es impresionante la pasión. Y bueno, por un lado debo decir que es difícil después de tanta emoción de haber escuchado recién, y por otro lado, el que me doy cuenta que realmente es cierto lo que digo, porque cuando todos los disertantes hablaban, yo sentía algo que suelo repetir en mis clases, que todos hacemos lo mismo. En realidad todos hacemos lo mismo y los límites entre una tarea y otra no son tan distintas. Simplemente todos creo que tratamos de entender quiénes somos y tratar de explicar de alguna manera, cada uno desde nuestro lugar, el mundo en el que vivimos. Sin embargo, escuchándote a vos, aquí al doctor de los trasplantes, pensaba que también yo siempre digo a mis alumnos, aprovechen, equivóquense, prueben, aquí no pasa nada. No es lo mismo, y siempre pongo este ejemplo, prometo, si son cirujanos no se pueden equivocar sin riesgo, pasan cosas. Aprovechen porque para poder crear hay que animarse a equivocarse. Entonces yo les decía que creo que tener una mirada creativa es poder equivocarse en realidad, porque si tenemos totalmente previsto el lugar a donde queremos llegar, ya no es creativo del todo, ya necesitamos tener experiencias comprobadas y para que algo nuevo pueda surgir tenemos que aprender a lanzarnos al vacío. Por eso elegí esta frase de la ilusión de la certeza al disfrute de la incertidumbre. Y habrán leído, vuelvo, la anterior. ¿La frontera nos limita o puede obrar como un desafío? Porque la frontera tal vez está para poder transgredirla. Y hablando de fronteras, voy a llegar a una imagen, ahí está, a esta quería llegar, y voy a presentarme. Pero para presentarme tengo que arrancar más atrás. Ya escucharon, mi nombre es Mirta Kupfermink, soy hija de Agi, que vino de Hungría, y Aarón, de Polonia. Mis padres llegaron a la Argentina, sobrevivientes de Auschwitz. Aquí vinieron sin nada, absolutamente nada, más que con lo que ellos mismos eran. Se dice a los que nacimos y como hijos de sobrevivientes, nos llaman la segunda generación. Y esto da a suponer que en realidad la primera generación es la de nuestros padres. Entonces pareciera que antes que ellos no hubo nada. Por supuesto, esto no es cierto, hubo mucho, pero también es cierto que ellos tuvieron que reinventarse, tuvieron que crear una nueva vida a partir de nada, después de haberlo perdido todo. Por eso, como en tantas de las cosas que se vienen hablando, la actitud resiliente, esta palabra tan de moda hoy, esto de poder construir arriba de los escombros, esto de poder encontrar y encontrarse en el lugar en donde uno está, con lo que está, y ver qué es lo que hago con esto, esto es lo que necesitamos todos para vivir, y ahí viene, en donde yo acuerdo con Diego Golombek, que la ciencia está en todo momento en nuestra vida y la creatividad también. Elegí esta foto de mi mamá conmigo. Esto en realidad fue una foto, aunque parezca muy posada, es una foto casual a partir de un proyecto. Yo trabajo mucho la obra
En mi obra aparece mucho la vida de mis padres y para quienes no conocen lo que hago, en donde mi identidad judía está absolutamente muy marcada en lo que hago, a pesar de que no aparece un Maguen David y no aparece una menorá, la esencia está absolutamente, no sé si a propósito o sin querer, pero muy fuertemente plantada ahí. Les cuento que nací en Villa del Parque y mis padres nos mandaban a mi hermana Marga y a mí al mejor colegio del barrio, que era el Instituto Evangélico Americano. Yo, porque para ellos era muy importante que aprendiéramos inglés y se los agradezco profundamente. Desde jardín de infantes hasta segundo grado fui al Instituto Evangélico Americano. Y voy a irme echando la parte identitaria con la parte artística. Había una vecina que ella tenía 12 años, ella estudiaba Bellas Artes, yo tendría en ese momento 5 y me encantaba mirarla cuando ella hacía los deberes. Entonces ella me decía, Mirta, que portate bien porque en Bellas Artes están buscando una modelo chiquita y gordita para que pose desnuda y yo te voy a llevar. Entonces ahí yo me asustaba un poco. Pero bueno, yo siempre supe que quería estudiar arte a partir de ver a mi vecina. Nos mudamos al centro cuando yo tenía 9 años, mi hermana y yo hicimos una huelga de hambre que duró ese día nada más. Y el colegio al que fui después fue el Instituto Langeley, también un colegio inglés. Esto quiere decir que yo no tuve una educación judía formal. Mi casa era una casa judía tradicionalista, pero no había familia, no había abuelos, no había nada anterior a mis padres, no había fotos. Y yo creo que todo esto tuvo que ver muy fuertemente en mi deseo de producir materia que me sobreviviera y que diera testimonio de alguna manera de mi paso por el mundo. Entonces ya vivíamos en el centro, yo iba al Langeley y cuando yo tenía 9 años, en el ascensor, porque los que me conocen saben que me gusta conversar, conocí a otra vecina. Los vecinos fueron importantes para mí. Ahora de paso me doy cuenta que Ale Melamed también fue vecina mía. Ahora me di cuenta. Bueno, en el ascensor conocí una vecina que me llevó a Ramá. Ramá era una institución como Lambrot y tuve sí una muy fuerte formación judía, yo siempre digo que soy una judía cultural, en una institución como Lambrot. Antes de hablar un poquito a través de lo que hago, porque eso es también lo que soy, quiero terminar de presentarme o continuar presentándome. Sigo un poquito con Bellas Artes. A los 12 años, les decía, mi vecina había estado en Bellas Artes y yo estaba esperando cumplir 12 años para poder empezar la Escuela de Bellas Artes, pero cuando yo llegué a los 12 años, cambió la reglamentación y se podía empezar recién a partir de los 15 años. Yo estaba decidida que después del ciclo básico iba a empezar la Escuela de Bellas Artes. Cuando tenía 15 años, gran escándalo familiar, mis profesores llamaban a mis padres que de ninguna manera me debían permitir interrumpir la escuela secundaria. Mis padres claro que no querían, pero yo estaba totalmente decidida, así que di libre en una escuela nocturna, 4º y 5º año, para que no me molestaran. Y finalmente empecé en Bellas Artes. La imagen que ustedes ven ahora es la palma de mi mano. Yo uso muchísimo la palma de mi mano como un mapa de recorrido, como lo único que somos, que también se dijo aquí, y con las marcas que nosotros tenemos. Y cuando estoy hablando de marcas, quiero hacer una relación que yo recibí simultáneamente
a través de una aguja 2 herencias. Por un lado, el tatuaje del número de mis padres por haber crecido abrazada por brazos numerados. Y por otro lado, el gusto por el ornamento y el bordado. Mi mamá es húngara y es muy exquisita. Y su casa y la casa de mi hermana y mía está poblada de bordados y de admiración por el hacer manual. Y aquí está la misma palma, mi palma, que tiene bordado el número de mi mamá en mi brazo. Quiero aclarar en general, yo trabajo con el número de mi mamá y no el de mi papá, porque él se murió antes y nadie se acuerda exactamente. Hay un número que nadie se acuerda y nunca me atrevería a usar un número que no tuviera la certeza que fue, porque sería nuevamente quitarle su identidad. Y entonces les decía que hay que animarse a equivocarse, animarse a pensar, animarse a jugar de verdad, a abrir como el abanico de ver qué es lo que aparece solo, pero para poder crear en serio hay que poder llegar a la intersección entre la intuición y la disciplina. Es decir, solamente con ser creativos y no poder hacer el esfuerzo de llegar a algo, es muy difícil hacerlo. Yo he tenido compañeros muchísimo más talentosos que yo, pero la tenacidad creo que también es muy, muy importante. Y la intuición. Tenemos que creer en nosotros, tenemos que apostar a nosotros. Si nosotros no vamos a apostar a nosotros, nadie lo va a hacer. Y aquí les muestro, esta es desde mi taller la ventana de la calle Castillo, uno de esos días terribles en donde hubo algunas de esas inundaciones en Buenos Aires. Así se veía la calle desde mi taller. Yo trabajo con papel, yo trabajo materia y vi que se deshacía entre mis manos obra que fue hecha para sobrevivir. Pero pocos días antes de una de esas inundaciones, caminando por Palermo, que solemos ir casi todos los días con Kurt, mi esposo, y voy a seguir por acá porque tienen que ver obviamente con mi historia, con presentándome, porque siempre es a través de lo que vivo, de lo que hago, y esto es lo que soy. Me casé muy jovencita, enviudé a los 33 años, me casé con Kurt. Tengo 2 hijos, Dani y Toby. Tenemos una gran familia en este momento, una familia que hoy se llama ampliada, con las hijas de Kurt también, y nuestros hijos tienen sus parejas, afortunadamente, que enriquecen también nuestra vida familiar. Entonces, bueno, caminando con Kurt por Palermo, era un día que había llovido. Caminando en el tacho de basura veo un pedazo, un tronco de árbol todo podrido con barro en el tacho de basura. Vamos caminando y yo le digo, Kurt, mirá qué belleza, parece como papel enrollado. Kurt me dice, Mirta, te lo pido por favor, no empieces. Segunda vuelta, Kurt, yo me lo voy a llevar. Es muy hermoso, vos no lo ves, pero es muy hermoso. Mirta, me vas a llenar el auto de bichos, te lo pido, por favor, no empecemos otra vez. Tercera vuelta, Kurt carga el tronco al baúl del auto. Entonces, palabra que no por despecho, no solo para justificar mi insistencia, sino porque de verdad así nacen las cosas, produje mucha obra. Por ejemplo, con lo que se me destruyó, con las obras que se destruyeron y que mi hijo, que hizo un salvataje impresionante en la peor inundación, que se destruyó muchísima obra, con la obra destruida hice esto, que se llama testimonio.
y que nuevamente, pensándolo, es la transformación, y por eso cuando Marcelo me pidió alguna obra para representar lo que clic significa, me pareció que esto estaba bien, porque yo vi el tronco, que me parecía papel, el papel se hace de la madera, y nuevamente aquí, ya con la mano humana transformado, otra vez el papel que había sido destruido volvía a tener forma semejante al tronco. Y aquí es otra obra que en realidad es una instalación enorme hecha de lápices. Está el tronco en el piso, mide 3 metros, y estos son muchísimos, muchísimos lápices que parten de los colores del tronco y llegan, se elevan hacia todos los colores, pero además el lápiz hecho de madera, pero como herramienta primaria de la creación, del aprendizaje, del estudio. Y por eso es que también en el programa, y porque creo que es algo que tiene muchísimo que ver con todos, estas palabras hebreas, hay 2 palabras hebreas para decir creación. Briá, que es la creación divina, que es la creación que está hecha a partir de la nada. Solo Dios puede hacerla, o la naturaleza, depende de las creencias de cada uno. Y Yetzirá. Yetzirá es la creación a partir de lo ya creado, que es lo que hacemos todos nosotros. Pero cuando hablamos de identidad, no basta con decir yo soy esto, porque claro, nosotros somos, pero también somos lo que los otros hacen de nosotros. Si yo les digo yo soy alta, rubia y de ojos azules, ustedes no van a creer que están teniendo una ilusión óptica. Nosotros somos lo que creemos que somos, pero también somos lo que los demás creen que somos o el lugar en donde nos ponen. Tuve como artista judeo-argentina experiencias muy interesantes que sería muy largo contar hoy, pero en otro momento lo podemos hacer, como no, pero elegí una como ejemplo. Y es a partir de esta obra. Esta obra yo la titulé Ser Testigo. Pertenece a una muestra sobre Borges y la Cábala, que hice varias muestras diferentes con el tema de Borges y la Cábala. Y esta obra que se llama Ser Testigo, en realidad dialoga con un poema de Saúl Sosnovsky que habla de ser testigo y hacerle un juicio a Dios por Auschwitz, de declararlo culpable y de seguir rezándole aún allí en Auschwitz. Y en esta obra ustedes pueden ver un joven, que además es uno de mis hijos, que se cubre los ojos. Cada imagen es distinta, siempre la misma acción, pero siempre única. Es una heliografía, está hecha con el sol. Y abajo hay un montón de cristales, 25, en donde hay solamente 2 letras grabadas. Leyendo en hebreo, de derecha a izquierda, la última letra de la primer palabra del Shema Israel y la última letra de la última palabra. Si unimos, ven ahí está grabado en el cristal, todo el resto de los cristales están vacíos. Si unimos esas 2 letras se forma la palabra Ed, que quiere decir testigo. Pero quieren las circunstancias que esta obra, que se exhibió aquí en el Centro Cultural Recoleta, se exhibió también en Washington y en Nueva York. Y todos, al saber que yo soy argentina, inmediatamente, y llamarse testigo, y hay un joven cubriéndose los ojos, yo lo hice o lo pensé,
inicialmente desde la razón, pero se ve que ahí hay otros componentes también en el hacer y en el que lo recibe. Esto es interpretado y asociado, por supuesto, con la época de la represión en la Argentina. Quiero decir que de estas situaciones en donde yo hago algo pensando en una situación y es interpretado sumado a otra de mis identidades, porque yo soy muchas identidades sumadas, no soy de ninguna manera una, esto a mí me llena de alegría, porque esto quiere decir que uno es quien es, quiera o no quiera. No hace falta esforzarse demasiado. Y entonces, ya que hoy se habla mucho y se trata justamente de estos temas y tuve que adaptar, yo estoy muy acostumbrada a hablar sobre mi obra, menos sobre mi vida personal, a pesar de que se entroncan completamente. Esto de poder hacer del obstáculo una oportunidad, creo que es algo que de verdad nos sirve a todos y en cualquier actividad. Y como ejemplo, aquí tienen una escena familiar. Se acercaba la World Cup, la Copa del Mundo, fútbol, mi casa, casa de varones y yo. Mi marido con mis 2 hijos hablando, todo el mes anterior yo no existía. Hasta que en un momento dije, bueno, a ver, hola, yo vivo también acá. Entonces, uno de mis hijos me dijo, me miró en diagonal en la mesa, tengo la mirada así todavía bien grabada, y me dijo, mira mamá, yo te lo voy a explicar muy sencillo, vos sos una mujer inteligente, vos lo vas a entender, no me cabe ninguna duda. El ciclo de las mujeres es una vez por mes y dura 4 días. El ciclo de los varones es una vez cada 4 años y dura 1 mes. Esto es para mi hijo, no es para mí, el aplauso me lo dijo tal cual. Durante este mes, esto va a ir increyendo. Vos no te podés enojar, vos no te podés ofender. Esto es así. ¿Te quedó claro? Le dije, clarísimo. Ya entendí. Entonces, para decirles, muchachos, yo estoy con ustedes. El día del Mundial me levanté tempranito. Nuestra casa estaba en ruinas porque estábamos arreglando la pared principal del living. Compré un montón de banderitas argentinas. Puse la principal en la pared esa principal del living, que estaba totalmente en ruinas, y empecé a hacer retratos a toda mi familia y a todo el que venía. El albañil también me pidió a todos, ¿sí? Con banderas argentinas en acción de potencia. Esa soy yo con la boca tapada con la bandera. Y ahí a los que conocen a mi familia los pueden, y se iban, después se fue llenando la pared íntegra. Y después, no es por nada, ¿no? Ahora ya que somos poquitos lo puedo decir, pasé a ser centro otra vez, porque venían los amigos y querían ver, y querían estar aparte. Se comía esto en mi casa. Ensalada de papas con colorante de torta, era comestible, pero todo era así. Así eran las comidas, venían invitados o no venían invitados. Ese mes en mi casa fue así. Pero ahora, y para juntar un poquito todo lo que transité, lo que transitamos, lo que estamos transitando juntos y lo que transitaremos, voy a contarles un pedacito así muy cortito en donde traté de resumir todo esto. Este es un proyecto fotográfico que desarrollé y que vengo desarrollando en realidad, pero el núcleo fue durante 1 año y medio, que es un proyecto en tiempo y espacio real, en donde era un tiempo que yo estaba viajando muchísimo por trabajo, en donde iba registrando, focalizando en las migraciones, que es uno de mis temas, esto de las fronteras, el estar en todos lados, pero siempre bien plantado en un lugar. Y desarrollé, les decía, este proyecto fotográfico a partir de una palabra que vi escrita una vez en inglés. No, gracias a los colegios, al Evangélico y al Langrey.
nowhere, que quiere decir ningún lugar, y me di cuenta que al dividirla en dos, significa exactamente lo contrario. Now, here, ahora, aquí. Entonces fue a partir de esa idea que se me ocurrió sacar una foto en un espacio muy íntimo mío. Saqué la foto en mi taller. Con esa foto me fui a un segundo escenario, revelé la foto, fui a un segundo escenario y saqué la foto del segundo escenario conteniendo ya la primera. Con esa foto conteniendo ya las otras a un tercero y así sucesivamente, y me di cuenta que después de 4 fotos nuestro ojo ya no llega a ver lo que hay atrás, pero lo que hay atrás está, y yo no pude haber llegado a ninguno de esos lugares sin haber recorrido el trayecto que recorrí. Por eso, en parto, tomé un pedacito muy cortito. Aquí estoy en una universidad, Dartmouth, dando clases, que tomé esa foto porque yo estaba haciendo algo sobre libros de artistas. Con esa foto después volví a Buenos Aires en la marcha del 24 de marzo. Ahí estoy yo en la marcha con la foto anterior y la foto de la foto más todas las anteriores que me llevé a Dartmouth. Después vino el Seder de Pesaj, en donde en la casa de mi hermana estaban todas esas fotos, donde no se veía ya todo, pero todo fue recorrido. Y casualmente mi sobrino era sobre migraciones, mi proyecto, le estaba entregando un trozo de matzá a una visitante extranjera que estaba compartiendo el Seder en casa de mi hermana. Con esa foto me fui a dar clases a Nebraska, en donde está casualmente quien fue rabino aquí en Lambrot, el rabino Levin, está ahí. Me fui a dar clases a Nebraska, esta foto en la estación de tren la saqué, y con esa foto me fui a las colonias judías con Lambrot, en un viaje con Lambrot a las colonias judías de Entre Ríos. Ahí esta chica, esta guía de las colonias judías se llama Pamela, que estaba sosteniendo la foto con todas las instancias anteriores. Otra de Villa Clara, del museo de las colonias. Y con esa foto nos fuimos, porque nos fuimos a pasear, nunca busqué las fotos. Siempre aparecía, es la vida misma que va apareciendo. En el sur, yo siempre estaba todo el tiempo con la máquina de fotos y la foto. En el sur nos encontramos con Rosa, esta mujer mapuche, luchando por los derechos, por recuperar las tierras. Ella sostiene la foto de las colonias judías. Con Rosa y las colonias judías viajé a Tzfat, y ahí está la foto conteniendo todo el trayecto de la humanidad moviéndose por el planeta en Tzfat. Y ahora, como esto que es presente pronto será pasado y también futuro, si me permiten, traje la última foto para incorporarlos a todos. Se lo vamos a dar a Marcelo, que la tenga. Tenela así, les voy a sacar una foto. A ver, tenela para que se vea la gente. Muy bien, muchísimas gracias.